Gracias Dios, gracias. Qué bueno, mis hermanos, poder estar con ustedes. Gracias les damos a ustedes también por estar ahí conectados a través de nuestro canal de YouTube. Gracias al Ministerio de Alabanza, a algunas personas que nos pueden acompañar de manera presencial en este lugar. Gracias al pastor de la iglesia también por permitirme este espacio para compartir con ustedes. Gracias de verdad por estar conectados con la Iglesia Bautista Central de Bogotá en esta mañana. Antes de iniciar, como lo decía Vanessa, no está muy claro qué fecha, qué fin de semana exactamente se celebra este año el mes de la madre, pero bueno, que eso nos dé una excusa para celebrarle a las madres todos los días su labor, su sacrificio, su amor, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, porque seguramente en amor para ellas no es un sacrificio. Como diría Filipenses, no se refiere específicamente a las madres, pero sí habla de ese amor de Dios, que es o se acerca mucho más bien el amor de las madres a ese amor de Dios. Ese amor que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a soportar, que está dispuesto a confiar, que está dispuesto a estar ahí. En especial déjeme darle gracias y felicitar a mi mamá, que sé que está ahí conectada, acompañándolos a ustedes como iglesia, como la Iglesia Bautista Central. Así que le envío un abrazo enorme a mi mamá, le envío un abrazo enorme a todos ustedes, las mamás y las madres que nos están viendo, las que son de esta casa y las que nos están viendo por primera vez. Gracias de verdad por tanto amor. Gracias por tanto amor y gracias por siempre estar ahí. Sin más rodeos, vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a ir entonces al libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Alístelo ahí, búsquelo ahí, tome sus apuntes, saque su hoja, su cuaderno de apuntes, tenga su Biblia allí. Los que están aquí, tomen sus apuntes en su celular. Dice Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Si alguien hace que uno de estos pequeños, lo estoy leyendo en una versión TLA, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería, dice, que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Versículo 43 y 44. Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano, dice, que tener las dos y ser echado al infierno donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los dos pies y ser echado ¿a dónde? Al infierno. Versículo 47. Si lo que ves, dígale a la persona que está a su lado, si lo que ves con tu ojo, si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, entonces ¿qué dice ahí? Mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno. Versículo 48. Donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal y con el fuego. La sal es buena, dice el versículo 50 de Marcos 9, pero si deja de estar salada, pregunta, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal. Dígale al que está a su lado, sea bueno como la sal, haga el bien y viva en paz. ¿Con quién? Con todos. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos y dígale al Señor: Señor Jesús, háblame. Que esta palabra sea para mí, que esta palabra me instruya en amor, en sabiduría, en crecimiento para contigo, pero para con los hombres también.
Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por esta casa, Señor, porque es tu casa. Y te pedimos, Señor, que lo que se diga a ti aquí, Señor, sea sola, única y exclusivamente tu voluntad, y que sea para el crecimiento, la honra, la gloria y la exaltación de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Y si a usted es uno de los que les gusta anotar allá del otro lado del canal, anote la idea principal que quiero compartir con ustedes esta mañana, y es: no asuma riesgos innecesarios con Dios. No asumamos riesgos innecesarios con Dios. Quiero compartirles una ilustración. Ahí en la imagen va a aparecer una foto de un hombre llamado Balthasar Hüttmeyer, alemán, nacido en 1485 y vivió más o menos hasta 1528. Fue maestro de teología y fue predicador de una catedral que ustedes también van a ver ahí en imagen, que es la catedral de Ratisbon en Alemania. Sí, fue sacerdote católico y predicó la palabra de Dios. Pero su inquietante y su sed continua de ir a las Escrituras, de saber más de Dios, de buscar más de Dios, lo llevó a alejarse del catolicismo y acercarse mucho a los bautistas de la época, lo que por supuesto le generó una persecución. Ahora, yo quiero dejar aquí una cosa en claro. Yo con esta ilustración no estoy hablando mal de unos ni bien de otros. Quiero que se concentre en la ilustración y que se quede con la idea que le quiero compartir esta mañana. Él se acerca a la doctrina bautista y allí empieza una intensa persecución a Hüttmeyer y a su esposa. Tanto así que llega a la captura de Hüttmeyer. Lo llevan a la cárcel y le hacen toda clase de castigos. Todo con el fin de que Balthasar Hüttmeyer reconociera que el haberse alejado de una corriente y haberse acercado a la otra era un error. Vuelvo y le digo, yo no estoy aquí para hablar mal de unos ni bien de otros. Quédese con la idea principal que le voy a comentar. Este hombre pasa durante muchos años tiempos de dolor, de castigo por parte de la Inquisición de la época. Y nunca sale de su boca el arrepentirse de lo que había hecho. Un sacrificio inmenso, un riesgo demasiado alto corrió Balthasar por ir en busca de la presencia y de la palabra de Dios. A tal punto llega la Inquisición que lo ve tan muerto que decide soltarlo, decide dejarlo libre después de un tiempo. Pero Balthasar aprovecha su libertad para viajar de Zúrich a Moravia, donde continúa su trabajo con los bautistas. Y ese trabajo deja como resultado un gran éxito en Moravia, predicando la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de Dios con otros, sin importar los sacrificios. Y tanto fue así que el emperador de la época no pudo soportar la idea de éxito de Balthasar y vuelve y da la orden de que lo capture. No quiero alargarme con la historia, quiero ir al final. Años después, Balthasar es decapitado y es echado al fuego, su cuerpo es echado al fuego. Ahora, seguramente Balthasar consideró los riesgos que representaba hacer lo que él hizo. No solamente fue él, fue su esposa la que tuvo que correr ese riesgo. Pero tomó las decisiones y asumió el riesgo. Pero a veces, dígale al que está a su lado, pero a veces, allá del otro lado de la señal, dígale, pero a veces
nosotros corremos riesgos innecesarios con Dios. Y muchas veces esos riesgos son muy altos. Son muy altos cuando se trata de Dios. No asumas riesgos innecesarios con Dios. Permítame entonces usar esta ilustración para contestar algunas preguntas que nos deja Marcos 9, capítulo 9, versículo 42 al 50. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo debemos interpretar nosotros, los cristianos, la referencia de cortar partes de nuestro cuerpo cuando lo leemos ahí en la Biblia? ¿Aliste serrucho y cegueta? Porque el pastor John hoy va a cortar manos, pies, ojos y cabezas. ¿Cómo cree usted o cómo podemos creer nosotros que un Dios que habla de misericordia, habla de amor, ahora está hablando de mejor córtese partes de su cuerpo, porque si no al infierno va a dar? Preguntas como, ¿cómo debemos entender y poner en práctica esto de asumir riesgos innecesarios? ¿Acaso usted y yo, mi querido hermano, estamos viviendo una vida de alto riesgo? O de pronto usted está diciendo, no, gracias a Dios, desde que empezó la pandemia yo no he salido, yo me lavo las manos, yo mantengo la distancia, yo uso tapabocas, yo no asumo riesgos. O los jóvenes quizás, con todo y estas marchas, adrenalina al mil y vamos a asumir el riesgo. ¿Qué importa si nos morimos? Y algo nos tenemos que morir en esta vida, pero vamos a asumir el riesgo. Veamos entonces cómo bajo la luz de la palabra podemos responder a algunas de estas inquietudes. Y en primer lugar, déjeme compartirle que Dios nos advierte en un primer momento, en un primer punto, que nosotros nos podemos convertir en un alto riesgo para otros. El riesgo que podemos convertirnos para otros. Marcos capítulo 9, versículo 42. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, dice Marcos, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran. ¿A dónde? Al mar. Déjeme contarle o ponerle un poquito en contexto. Seguramente mientras Jesús seguía sus enseñanzas a los discípulos ahí en Marcos 9, aún estaba un niño con Jesús. Lo invito a que en su casa, en su tiempo libre, lea Marcos 9 allá sobre el versículo 36. Habla de un niño que estaba ahí al pie de Jesús. Y él utiliza al niño como ilustración, como referencia para hablar de los pequeñines. Jesús llama la atención de los 12, exhortándolos contra la ambición. Y si en una próxima oportunidad me vuelven a invitar, les hablo de esos capítulos anteriores. Porque los discípulos andaban pensando y andaban discutiendo quién era mayor entre ellos. Los discípulos andaban diciéndole al Señor: Señor, cuando llegue el tiempo de tu gobierno, haz que yo me siente a tu derecha y que mi amigo aquí se siente a tu izquierda. Dame el ministerio de educación, Señor. No dame el ministerio de agricultura, Señor. No dame el ministerio de hacienda, Jesús. Pero Jesús les hace una advertencia contra la ambición. Y en este caso, en el caso de los versículos que vamos a estudiar hoy, les hace una enfática advertencia: cuidado. Cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Cuidado. Cuando habla de pequeñitos, Jesús hace referencia a todas aquellas personas sencillas, débiles,
nuevas en la fe, que por alguna razón son frágiles. ¿Ha tenido usted la oportunidad de tener en sus manos un niño recién nacido? ¿Cuál es la mayor característica después de ser tierno, bello? Un niño chiquito es bello, recién nacido es tierno, pero ¿es qué? Frágil. Y Jesús es claro cuando habla de la fragilidad. Romanos 14, versículo 1 dice: acepten al que es, ¿qué? Débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Acepten al que es débil en la fe. Y si usted me permite abrir un poquito más el espectro, yo creería que Jesús, esto es una opinión mía, no estoy diciendo que la Biblia lo diga así, pero me parece que Jesús deja abierta la puerta a los que aún no creen, porque a esas personas que aún no creen, su fe no ha sido desarrollada, son frágiles. Son pequeñines. Esas personas que son nuevas en la fe son frágiles. Esas personas que son nuevas o que no conocen a Dios son frágiles en su fe. ¿Por qué lo digo? Porque uno no pensaría o uno no creería que una persona que es fuerte, que es madura, un cristiano maduro en la fe, pues le afecten ciertas cosas, entiende ciertos comportamientos, quizás un error pastoral, lo entiende. No anda diciendo, no, pero si el pastor salió con esas imágenes, pues yo, ¿qué voy a andar haciendo yo? No. Si el pastor de una iglesia sale con esas, pues de ahí para abajo usted califique. No, una persona fuerte en la fe, madura en su fe, pues se supone que entiende ciertas circunstancias, no que las acepta, que las entiende. Pero un pequeñín no. Una persona en la fe no. Una persona en la fe puede salir lastimada por un errado comportamiento suyo y mío. Una persona en la fe puede salirse del camino de la fe y irse al camino de la condenación por un mal testimonio suyo y mío. Entonces, no seamos riesgo para otros, no nos convirtamos en riesgo para otros. Tenga un tiempo ahí e imagínese con su comportamiento, con su estilo de vida. ¿Está usted dando testimonio o hablando de tal manera que está llevando a otros a acercarse a Dios, a andar el camino de la salvación? ¿O usted está con su testimonio llevando a otros a alejarse de Dios, a andar el camino de la perdición y de la condenación? Tómese un tiempo para pensarlo. ¿Qué comportamiento estoy teniendo yo que está haciendo un alto riesgo para otros? Riesgos innecesarios. ¿Qué tengo yo en mi nevera que cuando mi familia, que sabe que es cristiana, abre la puerta y dice, y eso que este es cristiano, y vuelve y la cierra? Versículo 42, segunda parte, dice, voy a leerlo todo: si alguien hace que uno de estos pequeñines seguidores míos deje de confiar en mí, mejor, desde ahí, segunda parte, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Existen unas piedras de molino de distintos tamaños, pero en este caso Jesús se refiere a una piedra, y ahí tengo la imagen, con la que las mulas jalan para moler el trigo. Traté de buscar una imagen donde estuviera la mula, donde estuviera la piedra y donde hubiera una persona, para que usted más o menos, mi hermano ahí, los que están viendo la imagen, dimensionen el tamaño de la roca. Ahora hágase esta idea: una soga de una punta atada a su cuello, del otro extremo de la soga una piedra del tamaño de esta,
que tienen ustedes aquí arriba y tirado al mar. ¿Cuál es la imagen final que nos queda? Seguramente la muerte de quien fue tirado al mar. Pero bueno, Jesús no está sugiriendo que ahoguemos a los que causan que otros tropiecen, porque seguramente muchos de nosotros ya tendríamos nudo recontranudo y nudo marinero en el cuello de cada uno de nosotros. Él lo que pide es que esta ilustración que está haciendo nos sirva para que entendamos el riesgo, el peligro. Dígale a la persona que está a su lado: ojo con el riesgo y el peligro que puede resultar causarle daño a otro. ¿Con qué? Con mi mal testimonio, con mis malas actitudes, con mis malas palabras. El punto aquí es que una persona que cause tales daños se arriesga de manera terrible en las manos de Dios. Ese es el punto. No se arriesgue. Diga a la persona que está a su lado: no asumas riesgos innecesarios con Dios. No asumas riesgos innecesarios con Dios. El primer riesgo fue el riesgo que podemos ser para otros. Y el segundo riesgo es el riesgo que podemos ser para nosotros. Entonces no le diga al que está a su lado, dígase a sí mismo: yo puedo ser una piedra de tropiezo para mí mismo. Marcos capítulo 9 versículo 43 al 47 dice: si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, ¿mejor qué? Córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener dos manos y ser echado al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo, porque es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo, dice, te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno. El Señor aquí continúa su mensaje, pasando de los tropiezos que podemos poner a otros y el riesgo que eso conlleva, pasa al riesgo que podemos ser para nosotros mismos al convertirnos en tropiezo para nuestros propios caminos. En cualquier caso, la ilustración que usa Jesús no es para tomarla de manera literal, así que guarde su cuchillo, guarde su serrucho, guarde su cegueta, su cortadora. Aquí no va a haber cortes de nada físico. No es para que tomemos la ilustración de manera literal, pero sí es para que tomemos la ilustración de manera muy seria. Muy seria. Dígale al que está a su lado: el pastor está hablando en serio. La palabra aquí nos enseña que el pecado no está en los miembros de nuestro cuerpo, no está en los miembros de nuestro cuerpo físico. No está ahí. Está en nuestra alma. La palabra de Dios dice: no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que ¿qué? Es lo que sale de él lo que lo contamina. A lo que Jesús se refiere en este contexto y en el nuestro, en el de hoy día, en el de Marcos en ese momento y en el de hoy día, es a aquellas actitudes. Dígaselo así: actitudes. A lo que Jesús se refiere es a mis hábitos. A lo que Jesús se refiere es qué cosas constantemente se interponen entre Dios y nosotros. ¿Qué cosas son un obstáculo para otros y para mí cuando se trata de acercarnos a Dios?
Entonces déjeme simbolizar el versículo 43, 44, 45, 46 y 47 de Marcos. Según esto, la mano podría simbolizar nuestra manera de obrar, las manos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué está haciendo que lo está alejando de Dios? ¿Qué está haciendo que lo aleja de Dios? ¿Qué está haciendo con sus manos que lo aleja de Dios? ¿Qué está haciendo usted que hace que su vida esté pasando por riesgos innecesarios? ¿Qué clase de obras está haciendo? Cuando Marcos habla del pie aquí, seguramente si lo simbolizamos, podemos pensar es ¿a dónde está andando? ¿Qué lugares está visitando? ¿Qué sitios está frecuentando? ¿Qué amistades, con qué personas está andando? Que son piedra de tropiezo para usted o usted para esa persona. Córtelo. Uy, el pastor está muy rudo hoy. Lea Marcos en cualquier versión y le va a decir, córtelo, quítelo. ¿Qué lugares estoy frecuentando que me hacen convertirme en un alto riesgo para otros o en un alto riesgo para mí mismo? Y los ojos sería, de manera figurativa, los malos deseos que surgen del corazón. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Es necesario, mis hermanos, cortar de nuestra vida. Si usted que está del otro lado, si ustedes que están aquí sentados, si yo que estoy aquí frente a ustedes, haciéndome responsable de esta palabra que traigo para ustedes la mañana de hoy, si nosotros hemos decidido caminar con Dios, es necesario cortar, cercenar, amputar, alejar, quitar. Busque el sinónimo que quiera, pero de nosotros tiene que parar las malas costumbres, los resentimientos, las ambiciones que nos impulsan a actuar sin ética, sin principios, sin valores. Y no les estoy hablando de los valores de la sociedad que bien ya que están enlodados. Les estoy hablando de los valores del reino de Dios, de la ética del reino de Dios, de los principios del reino de Dios. Es necesario cortar viejas relaciones que nos afecten, por más interesantes que a usted le parezcan, por más convenientes, por más largas. Mire, hermano, si hay una amistad en la que usted da y da y da y da y da, y cuando usted necesita no aparece, corte con eso. Corte con eso. No permita que esa otra persona sea una piedra de tropiezo para usted, y no permita que usted sea una piedra de tropiezo para él. Es que me conviene. A un cristiano la única conveniencia que le tiene que importar es cómo hago para que esa persona conozca del amor de Dios. Es la única conveniencia que le tiene que interesar a un cristiano. No es que me es conveniente porque me da trabajo, es que me es conveniente porque me aumenta el sueldo, es que me es conveniente. ¿En serio? ¿En serio nos comportamos con los valores del mundo? Corte con eso, porque estamos generando riesgos innecesarios. Innecesarios en este caso, ¿para quién?
para nosotros mismos. Porque mañana esa relación que a usted le parece conveniente le va a exigir algo que usted entiende que es inconveniente, pero en pro del resultado, que Dios me perdone. ¿Cierto? Ahora, estas cosas son para que usted las medite en su casa, para que usted las ponga delante de Dios. Y usted le diga al Señor esta noche, mañana, esta semana, usted le diga: Señor, ¿cuáles son los riesgos que estoy asumiendo? Que son innecesarios. Hay un factor común en los versículos 43 al 47. ¿Cuál es? Una palabra que se repite: infierno. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí para hacerles una referencia acerca del infierno ahí en Marcos 9, a la referencia que hace Jesús. De hecho, es la única referencia del infierno en Marcos. Es la única vez en la que en el libro de Marcos se lee la palabra infierno. Su traducción en el original griego es Yiman o Gehenna. Yiman o Gehenna en griego. Y su nombre se deriva del valle de Hinnom, Hinnom, valle de Hinnom. Existe ese lugar a las afueras de Jerusalén hoy en día. Allí, en ese lugar, se practicaban sacrificios humanos. Allí, en ese lugar, Josías, el rey Josías, puso fin a tales prácticas, declarando ese lugar impuro. Allí, hoy en día, los judíos consideran que ese es un lugar de castigo. ¿Quiere estudiar más sobre el tema? Josué, el libro de Josué, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Jeremías, le va a hablar un poquito más acerca del infierno. Cierro el paréntesis, versículo 48: donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dice Jesús: es mejor que ir con los dos y terminar en el infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Esto se deriva de una explicación que hizo Isaías. Está ahí en el capítulo 66, en el versículo 24, y dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano, dice, nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. En otras versiones dice: a todo hombre. Pero ¿a qué voy con esto? Isaías las usó, Jesús las usó, y hoy las recordamos porque nos están enseñando que ese es el resultado de asumir riesgos innecesarios. Lo que Isaías quiso explicar es el destino de los enemigos de Dios que se rebelaron contra él, de aquellos que tomaron la decisión de decir: yo asumo el riesgo innecesario, no me importa, o que inconscientemente lo hicieron. A lo que voy aquí es que Jesús está diciendo: mire, hay un infierno, entiéndanlo, y es rudo, es real. Y usted y yo, mi querido hermano, podemos estar asumiendo riesgos innecesarios para terminar en el infierno. ¿Cómo? Convirtiéndonos en piedra de tropiezo para otros. ¿Cómo? Convirtiéndonos en piedra de tropiezo para nosotros mismos. ¿Cómo? Buscando excusas. Es que yo no tengo tiempo. Es que con la pandemia, ¿cómo? Es que yo tengo que trabajar. Es que Dios no me escucha. Es que yo a Él no le importo. Es que yo tengo derecho a enojarme. Le he escuchado hermanos que me dicen eso.
Es que yo tengo derecho a ponerme bravo. Bueno, póngase bravo. Pero que su ira, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, que su ira no lo haga cometer riesgos innecesarios. Dígale al que está a su lado: no asumas riesgos innecesarios con Dios. No asumas riesgos innecesarios con Dios. Por último, ya vimos el riesgo innecesario que me puedo convertir para otros. Segundo, el riesgo innecesario que me puedo convertir para mí mismo. Y ahora Jesús finaliza este espacio diciéndoles: porque sea lo uno, sea lo otro, o sea cualquier otra cosa, va a haber un resultado, va a haber una respuesta. Y a ese punto lo hemos titulado: los resultados de asumir o no el riesgo. Versículo 49 dice: Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. Versículo 50: la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Estos dos versículos nos dan tres declaraciones que pareciera que el versículo 49 y el versículo 50 no tienen nada que ver con los versículos anteriores, pero tienen mucho que ver, muchísimo que ver. Marcos los junta al ver que Jesús hizo referencia a la sal. Y vamos a ver tres declaraciones. Versículo 49: todos seremos salados con fuego. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con sal o con el fuego. Ambos elementos, la sal y el fuego, son beneficiosos para preservar las carnes, los alimentos, no todos, algunos alimentos. La sal sirve para conservar, para preservar, para sazonar. El fuego también sirve para eso, no para todos los alimentos. Pero ¿a qué voy con la primera declaración? En Levítico, en el capítulo 2, en el versículo 13, se habla de esto. Habla de los sacrificios que se deben presentar o que se debían presentar en el templo. Dice que requerían sal y que requerían fuego. Dice Levítico capítulo 2 versículo 13, que dice: además toda ofrenda, dice, de cereal tuya sazonarás ¿con qué? Con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. El Señor lo que le acaba de decir a los dos en Marcos 9:49 es: mire, todos vamos a ser sazonados. En palabras que usted y yo podamos entender de una manera más llana y sencilla, todos vamos a pasar por el juicio. Todos vamos a tener que pasar por el juicio. La diferencia es: ¿usted asumió el riesgo innecesario? Tendremos nuestra respuesta. ¿Usted no asumió el riesgo innecesario? Tendremos nuestra respuesta. Si alguien tomó la decisión de vivir en pecado en lugar de seguirlo a Él, tendrá su resultado. Si alguien decidió seguir el camino de Dios y ir en pos de Él y agradarlo a Él, tendrá su resultado. Primera declaración de la sal: todos vamos a pasar por la sal y por el fuego. Todos vamos a pasar por el juicio. Isaías, mismo capítulo 66, unos versículos más arriba, 15 y 16, dice el versículo 15: porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llamas ¿de qué?
de fuego. Ya en Levítico nos habló de la sal, ahora Isaías nos habla del fuego. Versículo 16, porque el Señor juzgará ¿con qué? Con fuego y con su espada a toda carne. El apóstol Pedro lo dijo en su segunda epístola, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra, ¿cuáles? ¿Los del pasado? ¿Los del futuro? No, ¿qué dice? Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra. ¿Para qué? Para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, de los que tomaron la decisión de no seguir a Dios, o de los que tomaron la decisión de decir: yo sigo a Dios pero asumo riesgos innecesarios. Segunda declaración, versículo 50. El Señor continúa con sus referencias a la sal, pero ahora hace referencia a la sal que perdió su sabor. Dice la primera parte del versículo 50: la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Quizás algunos de nosotros podemos entender en el ámbito físico lo que es ser una sal que no sala, que no tiene sabor, no funciona, no sirve. ¿Y uno qué hace? La tira, porque no tiene otra función. No funciona, no sirve. Si esta sal no sala, pues no funciona. No es que hago el gesto literal de tirarla, no, voy a la basura y la tiro porque no funciona. No sirve. Pero ¿qué quería decir Jesús en el ámbito espiritual con una sal que nos sazona? Déjeme ir al proceso de la sal. Existe la sal cuando la están recogiendo, cuando están haciendo el proceso. Hay una sal que se mezcla con impurezas. Hay una sal que se mezcla con cosas que no funcionan, y esa sal no se puede utilizar ni para sazonar ni para conservar. Es una sal denominada adulterada, y Dios la usa de metáfora para nosotros los cristianos, diciéndonos no sean cristianos adulterados. No nos dejemos adulterar. ¿Por qué? Por los valores del mundo. No se dejen adulterar por los valores del mundo. ¿Por qué? Porque van a perder su sabor. Porque van a perder su sabor, el sabor de la fe. Porque vamos a perder nuestra capacidad de hacer la diferencia con el mundo. Yo no te pido que los apartes del mundo. Te pido que ¿qué? Que los libres del mal. Hermanos, tenemos que hacer una diferencia con el mundo. Para eso estamos aquí. No aquí en la iglesia, aquí en la tierra, para hacer una diferencia con el mundo. Pero yo veo cristianos marchando, y no me voy a meter en ese dilema porque ya el pastor de esta iglesia lo dejó claro hace 8 días. Pero yo le pregunto a esos cristianos que están marchando: ¿ustedes están totalmente seguros y entendidos de lo que están haciendo? O porque escuchamos discursos como la sociedad está cansada, la gente no aguanta más, necesitamos justicia, parar para avanzar, amigo mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted es trabajador, entonces esa es la lucha que yo tengo que hacer. Yo no le estoy diciendo que no marche, marche, pero entienda totalmente por qué lo está haciendo y no se mezcle, porque va a perder su sabor. No mezcle sus principios, no mezcle sus valores, y ya se los dije, no los valores del mundo, los valores del reino.
porque va a perder su sabor. Y no nos vamos a diferenciar del mundo. Y definitivamente, mi hermano, ya para ir terminando, esto representa un altísimo riesgo. Un riesgo innecesario. Entonces, Dios nos ha dicho con la sal, todos van a pasar por el juicio, y sean sal no adulterada, no se dejen permear. Y el versículo 50 finaliza con una palabra útil para la iglesia de hoy. Algunos cristianos amados, queridos, apreciados, bien ponderados, amenazan la tranquilidad de las comunidades imponiendo sus propios motivos y sus propias razones. Dice la segunda parte del versículo 50: por eso sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Y hay ciertos cristianos que parece que la paz les incomodara. La unidad los pone intranquilos. Hay ciertos cristianos que como que necesitan que les revaliden, les aprueben sus opiniones, porque si no, no están tranquilos. Y Dios dice: vea, tranquilo, viva en paz, viva en paz. Y en este sentido, este versículo se relaciona con el versículo 39 del mismo capítulo, donde Juan va y le dice a Jesús: Señor Jesús, es que ahí hay un desconocido que anda sacando demonios en tu nombre. Juan al parecer estaba como molesto, estaba como con ganas de que Dios le dijera: ay Juan, qué bueno que me avisaste, ve y cállalo. Ve y dile que no puede hacer eso, que solamente ustedes lo pueden hacer. Y ahí es cuando Jesús le responde y le dice: no te metas con mis pequeñines. Déjalo. Si está trabajando en pro de la unidad, si está trabajando en pro de la paz, si está hablando en mi nombre, si está haciendo cosas buenas en mi nombre, déjalo. No perturbes la paz. No entres con tus comentarios a generar división. Jesús manda a Juan a que no paren al hombre que echa demonios en nombre de Jesús. Eso es lo que le dice: déjalo quieto, vive en paz con él. Pero vuelvo y digo, aquí hay hermanos queridos, no aquí, en una iglesia de otro país. Hay hermanos que pareciera que les incomoda la paz, les incomoda la unidad, les molesta. Y bajo esta situación, en el versículo 50, lo que Jesús nos pide es que estemos en paz con los que conocemos y aún más con los que no conocemos. Andemos en unidad. No tenemos que pensar todo lo mismo. Hay iglesias que trabajan muy fuerte la acción social. Hay iglesias que trabajan muy fuerte el tema de la alabanza. Hay iglesias que trabajan muy fuerte el tema de la oración. Si de verdad usted está muy inquieto, percátese porque sea una sana doctrina, pero ya no más. En sus ministerios, mi hermano, y se lo digo con todo el amor del mundo y con la libertad que me da saber que puede ser que después de esta prédica no me vuelvan a invitar más. Pero si aquí hay hermanos que quieren ser líderes, vaya y hable con su pastor y dígale: pastor, yo quiero liderar. Pero no anda haciendo comentarios innecesarios, perturbando la paz, dañando la unidad. Vaya, golpee en la oficina del pastor, dígale: pastor, mire, yo me muero de ganas por liderar. Aquí hay tantas cosas que hacer. Déjeme, pastor, por favor. Yo estoy seguro que el pastor va a encontrar la manera de que usted pueda hacerlo.
Mi hermano, siga el conducto regular. A alguien le aprendí, a un pastor de España le aprendí la semana pasada. Simplemente, no estoy diciendo que sea así, simplemente se lo escuché y estoy de acuerdo con él. En un mundo donde la posverdad, que es el mundo en el que estamos ahora, y lo que la posverdad, o parte de lo que la posverdad quiere decir, es que mi opinión es mi versión de la verdad. Entonces yo opino y es como si fuera palabra de Dios. Ese pastor decía: mire, hermano, desde el púlpito, decía: mire, hermano, un hermano me dice a mí: pastor, compré una casa, Dios lo bendiga. A mí me puede parecer que en pandemia no es tiempo para comprar, decía el pastor, que el barrio no es el más seguro, que esto aquí, que esto allá. Puedo tener 1000 cosas en contra, pero si mi hermano no me ha pedido la opinión, yo no la tengo por qué decir. Yo no tengo por qué expresar mi opinión si no me la han pedido. Eso es falta de respeto. Y yo sé que debe haber más de un joven que se debe estar revolcando escuchándome. Porque la sociedad lo que nos ha dicho es: tu opinión cuenta y tu opinión vale. Y este pastor le está diciendo: si no se la preguntan, no vale. Mantenga la unidad. Evite perturbar la paz. Si su opinión no es para unir y para vivir en paz, no la dé. Póngase sobre sus pies, mi hermano, allá en su casa, los que están aquí. Y déjeme terminar de la siguiente manera. La única forma que yo entendí haciendo este mensaje de saber si estoy asumiendo un riesgo demasiado alto para otros, para mí, la única forma para yo saber si soy una sal buena o si soy una sal que está siendo adulterada, es relacionándome constantemente con Dios. Es buscándolo a Él. Pero es constantemente examinándome. Es constantemente autoevaluándome. Es constantemente preguntándome: ¿tengo la actitud correcta? ¿Tengo el corazón correcto? Es preguntándole a Dios de manera constante, diaria: Señor, ¿tengo un corazón y una mente conforme a ti? Que nos vamos a equivocar, está bien. Yo no digo que no. Tenemos buenos días y tenemos malos días. Que hoy usted me está viendo predicar con mucha pasión y con mucha fusividad sobre este tema, y mañana me ve de mal genio. Oiga, y está haciendo piedra de tropiezo. ¿Dónde está su testimonio? Entonces lo que me hizo pensar esto es que tengo que ir al Padre todos los días, cada momento, y decirle: Señor, dame una actitud correcta, un corazón correcto y un corazón conforme a ti, porque no quiero asumir riesgos innecesarios, porque quiero caminar contigo, porque quiero ser consciente de no ser piedra de tropiezo ni para otros ni para mí. Porque mi deseo, Señor, es estar en la oración no para pedirte cosas como si fuera una lista de mercado, sino hablar contigo para deleitarme con tu presencia. Porque quiero vivir una vida que le agrade a Dios. Y si Dios me ha llamado a la unidad, ¿quién soy yo para separar lo que Dios ha unido? Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Señor, yo no quiero
asumir riesgos innecesarios. No quiero asumir riesgos innecesarios, Señor Jesús. Ayúdame a entender esta palabra que ha traído el hermano hoy, como medio regañada. Como que me cayó a mí. Y yo le digo al Señor: Señor, gracias porque me cayó a mí. Gracias porque me amas y me estás hablando a mí. Y me estás diciendo: yo, no asumas riesgos innecesarios. No asumas riesgos demasiado altos que después no vas a tener cómo pagar. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Como empezamos este mensaje dándote gracias, Dios, así terminamos. Gracias, Señor, porque con amor, con misericordia, con favor, con tu palabra, nos recuerdas que constantemente debemos ir a ti y decirte: Señor, que mis pasos sean rectos, que mi caminar sea derecho, que cuando me equivoco yo pueda ir a ti inmediatamente y decirte: Señor, perdón, perdón, perdón. Pero Señor, que yo pueda entender esta mañana que definitivamente hay cosas que debo eliminar de mi vida porque son un alto riesgo. Porque estoy asumiendo un alto riesgo, un riesgo innecesario contigo, un riesgo innecesario con mi salvación, un riesgo innecesario con mi crecimiento diario contigo. Señor Jesús, gracias por hacerme entender esta mañana que hay cosas que debo sacar de mi vida, de mi mente. Hay pensamientos que debo sacar de mi mente que me están impidiendo crecer contigo, ir a un nivel más alto de mi relación con tu presencia. Quita de mi mente ese pensamiento de excusa. Para todo hay una excusa, para todo hay un argumento. Que yo pueda decir esta mañana: Señor, no hay argumento, no hay juicio, no hay excusa. Aquí estoy. Esta es la iglesia en la que me pusiste, este es el pastor que me pusiste, estos son los dones que me pusiste, este es el trabajo que me encargaste. No hay excusa. Me casé con un hombre cristiano no para sacarlo del cristianismo. Me casé con una mujer cristiana no para sacarla del cristianismo. Es porque tú me estás llamando, Señor. No hay excusa. Pero gracias, Señor, también, porque una vez más nos muestras tu amor y tu misericordia al decirnos: vivan en paz, sean buena sal, sean buenos hombres y mujeres de Dios, vivan unidos y en paz. Gracias, Señor, porque eso nos habla de el deseo y el pensamiento constante que hay en nosotros para trabajar en pro de la unidad. Bendice esta iglesia, Señor, bendice esta casa, bendice al pastor de esta iglesia, bendice a los líderes de esta iglesia, bendice a las familias de esta iglesia, a los niños de esta iglesia, que puedan vivir en unidad, que puedan vivir en paz, que sigan trabajando de la manera como la han hecho hasta el día de hoy, construyendo un lugar en el que tú, Señor, te agradas, en el que tú te complaces, Dios de la gloria. Pero une también a nuestro país, Señor, porque yo no veo marchas, yo no veo gobiernos insensatos. No, yo veo es que nos están alimentando diariamente con odio, rencillas, divisiones, peleas.
y están socavando la poca unidad que le queda a nuestro país. Están socavando la poca paz que nos ha costado tanta sangre y tantas lágrimas a nuestra nación. Y tú cierras con broche de oro este tiempo diciendo: vivan en paz unos con otros. Y yo miro por la ventana de mi casa y no veo ni paz ni unidad. Veo conflicto y división, odios y rencillas. Y te digo: Señor, úsanos como tus cristianos para regar la paz y la unidad que solo tú sabes dar, Señor. Alguien me decía esta semana: yo como que no tengo ganas de volver a Colombia porque allá la cosa está difícil. Y yo pensaba: gracias, Dios. Porque tú no nos das tareas que no podemos cumplir. Y los que vivimos en este país, tú nos vas a dar, Señor, las herramientas para vivir unidos y en paz. Tú no das y tú no pones situaciones ni obstáculos que no podamos sobrepasar. Y de esta también vamos a salir. Señor, oramos. En el nombre tuyo, Señor, ponemos todo, nuestra vida, nuestras familias. En el nombre tuyo, Señor. Amén, amén y amén. Mi hermano, muchas gracias y Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Coloca la mano de la persona que tienes al lado, y si no, pues solamente extiéndela y di con nosotros esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles en nuestro culto de oración a las 6:30. Bendiciones. Si te gusta este video, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Bautista Central de Bogotá y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. y disfruta de todos nuestros beneficios.